Hace tiempo que me puse a pensar qué sería de esta realidad si algo pudiera yo modificar de este caos. Me dispongo a enumerar, a mí me culpan de su malestar, de la guerra, del desastre que el mundo yo no sé cuidar. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Profes, un espacio para conversar, cuestionar y pensar la educación. Podría ser de armas yo tomar, autoproclamarme el rey de una fantástica ciudad y a mi pueblo una religión forzar. Hola, bienvenidos al podcast Entre Profes. Soy Alexis Monsalve. Y hoy profundizaremos en un debate necesario sobre la educación en derechos humanos en Colombia, basándonos en la investigación de Valencia y Aravena. Para este análisis me acompañan mis colegas Manuel Velázquez, quien nos hablará sobre los pilares de la política educativa, y Diana Vivas, quien guiará nuestras conclusiones sobre cómo transformar la pedagogía en nuestras aulas. Juntos analizaremos si el sistema colombiano realmente está formando ciudadanos autónomos o si la enseñanza sigue descontextualizada de nuestra realidad social. Comencemos. Para entrar en materia, es necesario analizar el marco que sostiene nuestro sistema. Sabemos que no basta con que existan leyes si éstas no se aterrizan en la realidad de nuestras aulas. Por eso, Manuel, queremos consultarte. Desde el concepto de política educativa y los pilares de la educación, ¿podrías hablarnos sobre las políticas educativas que pueden implementarse especialmente para que se dejen de ser un simple requisito académico y se conviertan en una práctica real? Pronto el sol saldrá en este caos sin fin. Pronto el sol saldrá. Pronto saldrá el sol. Bueno, pues para que la educación deje de ser solo una declaración bonita en los marcos legales y se convierta en un derecho real, las políticas educativas deben trascender el papel y vivirse en la cotidianidad de las aulas, pues no se trata solamente del acceso, sino de la calidad, la dignidad y el respeto. De acuerdo con Valencia y Aravena, esto implica una transformación pedagógica profunda, dejar atrás los modelos memorísticos y abrir paso a la educación activa, crítica y reflexiva, donde pues nuestros estudiantes hagan parte de ese proceso, donde se reflexione especialmente sobre el trabajo de los derechos humanos y el contexto real de nuestros estudiantes y de la sociedad colombiana. Valencia y Aravena también nos mencionan de un enfoque transversal, donde la dignidad humana debe atravesar todas las áreas del currículo y no se limite a una sola asignatura, pues es necesario como una clave para fortalecer la formación docente y construir escuelas democráticas, libres de toda discriminación y que involucren a toda la comunidad educativa, porque educar en derechos humanos es al final educar para la paz, el reconocimiento de la diversidad y la transformación social. Pero llevar estos principios a la práctica cotidiana de las aulas no siempre es tan sencillo. Hoy voy caminando ya por esta oscuridad, en un limbo sin tener paz, como paisaje esta gran ciudad. Un saludo para Manuel y para Alexis. Bueno, es un punto fundamental, Manuel. Sin embargo, no podemos ignorar que Colombia sigue en el ojo del huracán por la constante vulneración de estos derechos, la simple construcción de una política pública o la creación de un nuevo modelo pedagógico innovador no garantiza el éxito respecto a la educación democrática.
Tristemente, Colombia pasa por una realidad en la que hablar de derechos humanos y promocionarlos puede acarrear amenazas o incluso la pérdida de la vida. Esto nos lleva a cuestionar esa efectividad de lo que estamos haciendo. Muy claro, Manuel. Y gracias, Diana, por tu intervención. En este orden de ideas, es evidente que esas políticas públicas nos dan la estructura legal. No obstante, para que profundicemos, debemos entender su propósito humano. Cuéntanos, Manuel, ¿qué relación fundamental hay entre la educación y los derechos humanos? Hoy he dejado de andar, cansada de rebuscar. ¿Y dónde voy a parar? Si solo veo indiferencia en este lugar. Alexis, pues la relación entre la educación y los derechos humanos es fundamental y profunda, porque la educación no es solo un derecho en sí mismo, sino también el medio que hace posible el ejercicio de todos los demás. Según Valencia y Aravena, a través de la educación, las personas desarrollan las capacidades necesarias para reconocer su dignidad, comprender sus libertades y actuar de manera responsable en sociedad. Además, la educación cobra sentido cuando garantiza acceso, calidad y respeto en los entornos de aprendizaje, convirtiendo la escuela en un espacio donde los derechos no solo se enseñan, sino que se viven. Allí el diálogo, el reconocimiento de la diferencia y la resolución pacífica de conflictos forman parte del proceso educativo. En ese sentido, educar en derechos humanos permite pasar de la transmisión de conocimientos a la formación de sujetos activos, críticos y comprometidos con la convivencia. Según Trucco e Inostroza, la educación y los derechos humanos no se limita solamente a lo teórico, sino que se concreta en las prácticas pedagógicas orientadas a la transformación social, por lo que la educación actúa como un medio para materializar los principios éticos de dignidad, equidad y justicia, promoviendo su vivencia cotidiana en los distintos escenarios formativos. Desde esta perspectiva, surgen iniciativas que buscan traducir estos principios en acciones concretas dentro del ámbito escolar, como en el caso de Colombia con la Cátedra de Paz y las aulas de paz. Gracias, Manuel. Es muy valioso ese marco teórico que nos compartes. No obstante, aterrizando en nuestro contexto nacional, Colombia ha enfrentado por décadas una situación crítica de vulneración de derechos. Por eso, Diana, te pregunto, ¿cómo se aborda realmente la enseñanza de los derechos humanos en nuestras instituciones educativas? ¿Estamos logrando una formación significativa? ¿O seguimos con currículos descontextualizados que ignoran nuestra propia historia de violencia? Y que me digan cuando yo firme ese contrato que me quiere sumergir, donde podría hoy renunciar si lo que quiero es volar, irme lejos de aquí. En ese sentido, de acuerdo con Valencia y Aravena, las políticas educativas deben implementarse bajo un enfoque interdisciplinar y contextualizado que involucre a toda la comunidad educativa, superando el simple cumplimiento de requisitos académicos para aprobar asignaturas, en este caso ciencias sociales. La relación es esencial. La educación es considerada el instrumento cultural más poderoso para evitar la barbarie y formar ciudadanos autónomos conscientes de su dignidad. Sin embargo, en Colombia la enseñanza actual se percibe como descontextualizada, limitándose a teorías globales que ignoran la historia del conflicto y las situaciones de violencia que vive el país. Por ello urge una pedagogía transformada e innovadora que supere la memorización y se centre en el estudiante, promoviendo el diálogo como herramienta clave para construir una verdadera cultura de paz desde las prácticas cotidianas. En ese sentido, el docente es importante también y desde todas las disciplinas debe involucrarse. Es evidente que no basta con incluir los derechos humanos en el currículo si esto no se traduce en una mejora de convivencia escolar.
Para profundizar en este punto, Diana, basándonos en la lectura de Valencia y Aravena, ¿cuáles son los principales problemas socioeducativos que enfrenta hoy nuestras instituciones? Especialmente aquellos que generan esa brecha entre lo que se enseña y la realidad de violencia que viven los estudiantes. Profes, bueno, retomando nuevamente a Valencia y Aravena, el principal problema es la escasa praxis de los derechos humanos, lo cual se refleja en conductas antisociales, comportamientos agresivos y casos de acoso o matoneo escolar. Existe una brecha profunda entre la teoría impartida y la realidad social, lo que genera un panorama desalentador donde los planes y políticas no logran transformar la convivencia. Además, la desconexión del currículo con las problemáticas locales de la comunidad impide que la educación tenga un impacto significativo en la formación de estos ciudadanos para que sean críticos y, pues, por ende, pacíficos. A modo de conclusión, y sintetizando los aportes de Manuel y Diana, para gestionar estos retos es importante transitar hacia una pedagogía transformada e innovadora, que rompa con los métodos tradicionales y memorísticos que han mantenido la enseñanza descontextualizada. La gestión debe centrarse en un currículo contextualizado que no ignore la historia de conflicto y violencia de Colombia, sino que la integre para que el aprendizaje sea significativo y conectado con la realidad del estudiante. Por ello, Valencia y Aravena concuerdan en que, desde la pedagogía crítica, el docente debe actuar como un mediador que potencie la autonomía y la capacidad crítica de los educandos, estableciendo el diálogo como herramienta principal para resolver los conflictos. El objetivo final es que la escuela deje de ver los derechos humanos como una teoría global o una asignatura para aprobar y los convierta en una praxis real y cotidiana. Solo así lograremos construir una cultura viva de respeto y paz que transforme verdaderamente nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Profes. Queremos agradecer especialmente a Manuel y a Diana por sus valiosas reflexiones basadas en la investigación de Valencia y Aravena, y a todos ustedes por sintonizarnos y apostarle a una educación más humana. Nos escuchamos en una próxima oportunidad para seguir construyendo paz desde las aulas.